a Marcos capítulo 8 y vamos a hacer todo lo posible hoy para así llegar al capítulo 9 y vamos a comenzar a leer al verso 22 porque quiero tomar esta historia también del verso 22. ¿Ok? So vamos un poquito para atrás. ¿Ok? Desde el verso 22, capítulo 8, verso 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Ok? So, una vez más Jesús caminando por estos pueblos, por estas aldeas, todo alrededor de toda esa región de Galilea, haciendo milagros, sanando enfermos. Y parece que en muchos de ellos Jesús hace cosas diferentes y lo que pareciera para nosotros un poco extraño, ¿verdad? Aquí le traen, está en Betsaida. Y si ustedes recuerdan, hubieron 3 ciudades que Jesús maldijo. Una de ellas fue Betsaida. ¿Alguien se acuerda una de las otras 2? Capernaum. Y la tercera, Corazín. ¿Ok? Y la razón por la cual Jesús maldijo estas ciudades era porque hizo muchos milagros en ellos y no se arrepintieron. So aquí él está en Betsaida y dice que le traen un ciego y le rogaron que le tocase. Ok, now quiero que nosotros pensemos en algo, mientras que leemos un poquito entre las líneas aquí. Porque ojalá que nosotros nunca caigamos en este estado, pero hay gente que simplemente quiere a Jesús por lo que puede hacer por ellos. Y entonces le traen este ciego pidiendo que Jesús sane al ciego, y así muchas veces nosotros traemos a Jesús nuestras necesidades, nuestros problemas, y queremos que Él nos lo resuelva, pero la ciudad de Betsaida no se había arrepentido. No habían creído en Él como el Mesías, habían creído que simplemente era un sanador, un hombre que tenía poder para sanar a los enfermos. Y un poquito acá abajo vamos a leer un poco más y vamos a enfatizar más este punto. Pero interesante aquí que Jesús no ora por el ciego. Ahí en Betsaida, lo saca fuera de la ciudad. Y quizás porque él sabía que iba a maldecir esta ciudad, no sé, la gente quizás que querían ver solamente el milagro, pero no tenía ningún interés de servir a Jesús, de seguir a Jesús. Y se nos hace a veces difícil creer que la gente pueda ser de un corazón tan duro, tan mal agradecido. Pero cuando yo estaba nuevo en el Señor, yo andaba con un hermano y fuimos al hospital Parkland y encontramos a un joven que lo habían robado en su apartamento y él brincó desde el balcón para salvar su vida y se quebró las 2 piernas o una pierna y estaba en el hospital y estaba en mucho dolor y estaba pidiendo, nos dijo a nosotros, porque él no hablaba inglés, nos dijo que le dijéramos al médico que por favor le diera más medicina para el dolor, porque él estaba en un grito, en una agonía. Y vino el enfermero y le dijo: dile que ya no le puedo dar más morfina, ya le di todo lo que puedo darle y ya no puedo darle más. Y le dijimos, y el muchacho estaba en mucho dolor, y el hermano que iba conmigo, yo estaba nuevo en el Señor, él tenía ya más tiempo, le dijo: ¿quieres que oremos por ti? Y dijo: sí, por favor, oren por mí.
y el hermano y yo pusimos las manos sobre él y el hermano hizo una oración y al instante el Señor lo sanó. Se le fue el dolor y empezó a decir el muchacho, ya no me duele, y el enfermero estaba ahí parado. Empezó el muchacho a decir, ya no me duele, ya no me duele. Y le pregunta el hermano, le dice, ¿quieres entregar tu corazón a Jesucristo? Y dijo, no. Inmediatamente después de que Dios lo había sanado del dolor tan intenso que tenía, no quiso rendir su corazón a Jesús. Y así era Betsaida y Corazim y Capernaum. No quisieron convertirse. Recibieron sus milagros, vieron el poder de Dios operando en Jesús, pero no quisieron arrepentirse. Y yo creo que muchas veces, hermanos, nosotros de buen corazón como cristianos, cuando alguien viene y nos pide oración por algún problema, oramos por ellos, pero luego creo que muchas veces debemos de darles el evangelio también. No simplemente orar por ellos que se resuelva su problema. Y entonces quizás por esta razón Jesús saca al ciego fuera de la ciudad, no ora por él dentro de la ciudad, y fuera de la ciudad Jesús escupe en sus ojos. Dice el verso 23, y escupiendo en sus ojos. Píntense este cuadro, ahí está el ciego, Jesús lo tiene enfrente y Jesús le hace y escupe en sus ojos, le pone las manos encima y luego algo interesante sucede en este milagro que no sucede en ningún otro. A Jesús le preguntó si veía y el hombre dice que veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Now, esto me indica a mí que el ciego no había estado ciego toda su vida, porque él sabía cómo se miraban los árboles. Cuando Jesús parcialmente le abrió los ojos, dijo, yo veo que los hombres caminan como árboles. Si hubiera estado ciego toda su vida, él no supiera cómo se miraba un árbol. Entonces, interesante esto que sucede. Muchas veces gente pregunta y dice, ¿qué cree usted que pasó aquí, pastor? La mera verdad, no sé. No sé qué fue lo que pasó. El hermano Wilfredo Morales, que ya está con el Señor, decía, al Señor se le pasó la mano. Lo sanó de más. Miraba que los hombres andaban como árboles y entonces luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Algunos han dicho que esto nos muestra que hay milagros progresivos, que Dios a veces no da la sanidad completa al instante, sino que progresivamente la va dando. Y otra vez recuerdo que hace muchos años nosotros apenas comenzábamos en el pastorado y vino un hermano a predicar a nuestra iglesia y él dijo que en la congregación de ellos habían tenido a una hermana que hermana o hermano, no recuerdo, pero esta persona estaba ciega también. Y ellos estaban orando por esta persona y le ponían manos. Y de repente esta persona empezó a ver diferentes cosas, luces, empezó a ver. Y cada vez que oraban por esta persona, mejoraba un poco y se le estaba restableciendo la vista. Y entonces un día todos estaban muy contentos porque estaban mirando que Dios estaba haciendo el milagro. La persona estaba muy contenta y le preguntaron, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando Dios te restaure la vista por completo? Y dijo esta persona, lo primero que voy a hacer es que me voy a ir al baile. Y algunos cristianos de hoy en día no se les haría raro eso porque los sábados están en el baile y los domingos están en la iglesia. Pero esos no son hermanos que están bien cocidos todavía. Nosotros los llamamos sancochados. ¿Okay? Entonces, ¿verdad? Dejaron de orar por esta persona y dijeron, no, pues si lo que quieres es irte otra vez al baile, entonces ya no vamos a orar por ti.
No sé por qué Jesús hizo este milagro así en una forma progresiva. Lo que sí sé es que Él sabía lo que estaba haciendo, no le faltó poder, ni se equivocó, ni algo fuera de la voluntad de Dios estaba sucediendo aquí. Esto sucedió exactamente como Dios quería que sucediera. Y cuando Él lo sana, le dice, no vuelvas a Betsaida, no entres a Betsaida, ni lo digas a nadie en Betsaida, lo que yo he hecho por ti. No se lo digas a nadie. Yo creo que se lo llevó solo, se lo llevó fuera de las personas que le trajeron, fuera de la ciudad. Interesante lo que Jesús dice, no les digas lo que yo hice. All right. Este milagro en Betsaida. ¿Ustedes se acuerdan cuando fuimos a Israel? ¿Se acuerdan cuando estábamos en Capernaum, que estaba al pie del mar de Galilea? Y luego visitamos Magdala también, que estaba al pie del mar de Galilea. Es toda esa región, todo ese pedazo ahí donde está Betsaida también. Entonces salen de ahí, dice el verso 27, Jesús y sus discípulos, y dice que se fueron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Se fueron hacia el norte. ¿Qué tanto de ustedes recuerdan cuando estuvimos en Israel, Cesarea de Filipos? ¿Okay? ¿Se acuerdan Cesarea de Filipos? Nos fuimos hacia el norte y empezamos a ver las montañas con nieve, ¿se acuerdan? Y nos dijeron que estábamos viendo el monte Hermón. Y al pie del monte Hermón está Cesarea de Filipos. No tuvimos tiempo ahora que fuimos, pero si tiene uno tiempo, puede viajar un poquito alrededor de esa región y hay muchas cascadas y lugares muy bonitos ahí. Pero Jesús se va con sus discípulos para allá, para Cesarea de Filipos. Now, Cesarea de Filipos originalmente no se llamaba así. Este nombre se lo cambió Felipe. Felipe era hijo de Herodes el Grande y era el tetrarca, era el que estaba a cargo de esa región. Y él le cambió el nombre y como que remodeló, o no remodeló, sino que hizo nuevas construcciones en Cesarea de Filipos y le cambió el nombre a Cesarea en honor a Augusto César, para quedar bien con César. Voy a nombrar esta ciudad en honor a ti, César. Y siempre querían hacer puntos con los Césares porque eran los que tenían el poder. Y luego Filipos porque él fue el que hizo el proyecto. Cesarea de Filipos. Pero hoy en día lo nombran Banias, con B, Banias. Pero el nombre original en el tiempo de Jesús era Panias, con P, Panias. Y era un centro de idolatría terrible. No hay duda que allí había muchas manifestaciones demoníacas. Y había y todavía existe allí en Cesarea de Filipos una gran cueva que lo nombran, ¿verdad?, la puerta del infierno o la boca del infierno, que está allí. Y hay muchos, ¿cómo les dicen? Duches así cortados en la piedra donde ponían imágenes y luego venía la gente y hacía homenaje entre la pared, así, y ponían la imagen. Si usted va para México el día de hoy, va a ver en algunas partes de México ese tipo de idolatría todavía. Y hay una imagen de la Virgen de Guadalupe o de la Virgen de San Lucas o de la Virgen María con una veladora y veladoras y la gente viene y pone homenaje ahí. Parece que nada ha cambiado, ¿verdad?, en la idolatría. Pero ese era Panias y estaba nombrado, los griegos habían construido este lugar y lo nombraron en honor al dios Pan. Y Pan era una imagen muy fea. Si recuerdo bien, parece que tenía como cabeza de hombre, así con cuernos como tipo de chivo y luego un cuerpo de chivo. A lo mejor ustedes han visto The Chronicles of Narnia y sale un monito en The Chronicles of Narnia que se llama Mr. Tumnus, algo así. Y algo así era Pan. Y es de donde sacamos la palabra pánico, porque cuando la gente miraba la imagen, se asustaban, entonces era este lugar, había mucha idolatría ahí y sin duda alguna había muchas manifestaciones demoníacas, porque donde hay idolatría, la Biblia dice que detrás de los ídolos
hay demonios. Por eso es que a veces la gente dicen que la Virgen o el santo sangró o que la Virgen lloró. Y preguntan a veces, ¿usted lo cree, pastor? Sí lo creo. Sí creo que el diablo puede hacer esas señales para guardar a la gente engañada en ese tipo de idolatría. Esto era Cesarea de Filipos, ¿ok? Ahí lleva a sus discípulos. Acuérdese que todo lo que Jesús hace, lo hace intencionalmente. ¿Ok? Entonces se va a Cesarea de Filipos y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. No, nunca se ha preguntado por qué estas personas, por qué creían que Jesús era estas personas. Vamos a ver el primero, Juan el Bautista. ¿Por qué creía la gente que él era Juan el Bautista? No, ya deben de saber. ¿Se acuerdan que Herodes mandó matar a Juan el Bautista? Hace poco lo leímos. Y creía que Juan el Bautista había resucitado y que por eso Jesús podía hacer esos milagros. ¿Se acuerdan? Había otra gente también que creía, no, la razón por la cual este hombre tiene poder es porque es Juan el Bautista que Herodes mató y ha resucitado. ¿Okay? Otros creían que era Elías. ¿Okay? ¿Se acuerdan de Elías? Elías era diferente a todos los demás profetas antes de él. ¿Por qué? Por poder. Elías no era un hombre que solamente profetizaba y daba el mensaje de Dios. Elías traía señales poderosas con él. Resucitó muertos, hizo bajar fuego del cielo, tantas cosas, ¿verdad? Era el primer profeta de poder. ¿Se acuerdan cuál era el otro? Eliseo. ¿Okay? Como miraban que Jesús hacía tantas señales, tantos milagros, decían, pues es Elías. Tiene poder. Y o algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido. ¿Okay? Pero él les mandó que no lo dijesen esto de él a ninguno. Vamos, marque aquí en su Biblia y vamos para Mateo capítulo 16, la misma historia, pero nos da un poquito más de detalles, ¿ok? Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías. ¿Por qué Jeremías? Aquí, ya hablamos de Juan el Bautista, Elías. ¿Por qué Jeremías? ¿Nunca han oído el apoyo que tiene Jeremías? El profeta llorón. The weeping prophet, Jeremiah. ¿Ok? Y se acuerdan que Jesús lloró. Lloró en la tumba de Lázaro, ¿verdad? Gimió lloró sobre Jerusalén. ¿Se acuerdan? Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ok, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pedro responde, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el que Dios prometió. Y Jesús le dice algo, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quiero que entienda algo. Fe en Jesús para ser salvo
solamente puede venir por revelación de Dios, por revelación divino. Muchas veces como cristianos tratamos de convencer a la gente. Dios no está interesado en convencer a la gente, Dios está interesado en regenerar a la gente, que nazcan de nuevo. ¿Qué tanto de ustedes creen que Jesús es el Cristo? Ok. Lo que usted o yo a veces no estamos conscientes es que esto nos lo reveló Dios. Hubo una revelación divina al corazón nuestro. Esto no fue que algo nos convenció o que tenemos esta idea en nuestra mente solamente. No, lo creemos de corazón. Creemos que Jesús es el Cristo y que no hay otro. Que no hay otro. Él es el Salvador. Él es el único. Now, en nuestra Biblia, en español, el verso 17 dice Simón, hijo de Jonás, pero en inglés me gusta como dice Simon Bar-Jonah. ¿Ok? Now, la Biblia no nos dice cómo se llamaba el papá de Pedro en ningún lugar. Pero Jesús lo llama a Pedro, a Simón, hijo de Jonás. Now, ¿quién era Jonás? Era un profeta. ¿Mande? No quería hacer caso. ¿Ok? ¿Se acuerdan? De la historia de Jonás. Dios lo mandó ¿a dónde? A Nínive. ¿Y él agarró para dónde? Para Tarsis. ¿Ok? So vamos a decirlo así. Dios lo mandó para Oklahoma y él agarró para Laredo. ¿Ok? Se fue para el otro lado. ¿Ok? Pero Jonás fue el primer profeta enviado ¿a quién? A Nínive. ¿Y qué era Nínive? Era la capital de Asiria, pero ¿qué eran ellos? Eran gentiles, no eran judíos. Y Jonás fue el primer profeta mandado ¿a quién? A los gentiles. ¿Ok? ¿Quién fue el primer apóstol enviado a los gentiles? Pedro. ¿Se acuerdan? Pedro estaba en Jope, otra vez los hermanos que fuimos para Israel, ¿se acuerdan cuando estábamos en Tel Aviv en nuestro hotel? La primera noche que nos pusieron en cuarentena, que no nos dejaron salir a la playa. ¿Verdad? Ahí cerca de donde nosotros estábamos en el hotel está Jope, donde estaba Pedro. Hechos capítulo 10. Y en Cesarea Marítima vivía ¿quién? El centurión romano. Come on, Cornelio. ¿Ok? Cornelio. Y Cornelio era un centurión romano, era un gentil. Y Dios mandó a Pedro a la casa de Cornelio, ¿se acuerdan? A llevarle el evangelio. Pero antes de mandarlo, le mostró una visión, ¿se acuerdan? Donde bajó todo tipo de comida y habían animales limpios y no limpios. Y Dios le habló a Pedro y le dijo, levántate, mata y come. Y él dijo, no, Señor, yo nunca he comido un animal que no es limpio. Y por 3 veces Dios se lo enseñó y le dijo, mira Pedro, lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo o común. ¿Ok? Y entonces mientras que Pedro estaba arriba teniendo esta visión, abajo llegaron mensajeros de la casa de Cornelio que venían buscándolo para que él fuera a Cornelio y le hablara de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan la historia? ¿Ok? Y Pedro fue. Pero los judíos no entraban a una casa de gentiles ni se sentaban a comer con gentiles porque se contaminaban según ellos. Ahora, ¿saben dónde estaba Jonás cuando él bordó la barca para huir de la presencia de Jehová? ¿Dónde estaba? Bueno, terminó en una ballena, ¿verdad? Pero ¿dónde estaba? ¿En qué puerto? What was the port where he boarded the ship to go to Tarsus? ¿Dónde está? Jope. ¿Dónde está Pedro? En Jope. Jonás fue a los gentiles. Pedro fue a los gentiles.
Pero Jonás trató de huir de la presencia de Dios, y Dios, para evitar que Pedro iba también a tratar de huir de la presencia de Dios, porque lo hubiera hecho, primero lo preparó. Por esa razón Jesús lo llama Simón, hijo de Jonás. ¿Sí me entiende? ¿Hace la conexión? Ok. Now, la próxima vez que vayamos para Israel y yo haga esta pregunta en el grupo, usted pronto va a ser la persona que va a responder, ¿ok? All right? Ok. Entonces, esto sucede. Now, el verso 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Y aquí es donde es bueno para cristianos, hermano. ¿Qué tanto les gusta estudiar la Biblia? No nomás leerla, sino estudiarla. Es muy importante que si vas a estudiar la Biblia tengas una buena concordancia que te enseña el significado de la palabra, qué quiere decir la palabra en la lengua original. ¿Ok? Porque aquí usa la palabra Pedro, que es la palabra roca. ¿Ok? Lo podríamos traducir así: yo también te digo que tú eres roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y es donde la Iglesia Católica comete el error de decir que la roca sobre la cual está edificada la iglesia es Pedro. Pero si tienes una buena concordancia, te vas a dar cuenta que la palabra Pedro es la palabra Petros en griego. Petros. Y Petros literalmente quiere decir el pedazo de una piedra o una pequeña piedra. ¿Sí me entiende? Petros es el pedazo de una piedra. A small rock, not the rock, but a piece of the rock. I think there's a commercial in English that says own a piece of the rock. Okay. Pero es Petros, es la palabra Petros. Y luego dice, y sobre esta roca, ya no es la palabra roca, ya no es la palabra Petros, ahora es Petra. Petra. Y la palabra Petra es roca, la roca grande. Pedro es un pedacito de la roca, pero la roca es ¿quién? Es Cristo. ¿Sí me entiende? Y si no sabes, si no tienes una buena concordancia que te enseñe la diferencia en estas palabras, te vas a confundir y vas a creer que Jesús le está diciendo a Petros que él es la Petra, y no, Jesús está diferenciando. Tú eres Petros, pero sobre esta Petra voy a edificar mi iglesia. ¿Sí me entiende? ¿O no me entiende? ¿Ok? ¿Sí? Para que no caiga en ese error, y dice que va a edificar su iglesia. Now, ¿qué es la iglesia? Déjeme hacerle una pregunta a usted. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué quiere decir la palabra eclesia, que es la palabra griega de la cual sacamos la palabra iglesia? ¿Qué quiere decir iglesia? ¿Mande? Es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Pero más literalmente la palabra. Ok, la gente es la iglesia. Qué bueno, el edificio no es la iglesia, ¿verdad? Como una institución divina. ¿Mande? Ok, that's good. You used a very important phrase there. Donde se reúnen los llamados. Iglesia literalmente es lo que quiere decir llamados. En inglés la palabra es muy fácil para pintar un cuadro en tu mente porque es called out ones. Es literalmente lo que quiere decir la palabra iglesia. Y called out ones es a los que Dios llamó para que salgan. ¿Ok? Eso es muy importante. A los que Dios llamó para que salgan. Esa es la iglesia. Now, vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 6. Marque allí en Marcos. Estábamos en Mateo, ¿verdad? Pero marque allí. Y vamos a 2 de Corintios. Porque vamos a aprender algo ahorita.
capítulo 6 y el verso 14. Y nosotros usamos estos versos para hablar de matrimonio, que un cristiano no se debe de casar con una persona inconversa, y eso es verdad, pero tiene un significado más profundo. El verso 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Now, ¿qué es la justicia? Es el creyente. La injusticia, el incrédulo. ¿Ok? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué es la luz? La iglesia. Jesús le dijo a la iglesia: vosotros sois la luz del mundo. ¿Se acuerda? ¿Y qué es las tinieblas? ¿Ok? El incrédulo, ¿verdad? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo? Now, ¿qué parte tienen estas? Nada, ninguna. No se pueden mezclar la una con la otra. ¿Ok? No se pueden. ¿Ok? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios? ¿Quién es el templo de Dios? Nosotros. Y los ídolos, el mundo, ¿verdad? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. No hay ninguna comunión. ¿Ok? No, o sea que no tienen espiritualmente nada en común. ¿Por qué es lo que quiere decir comunión? Comunión es unión en lo que tienen en común. ¿Ok? ¿Sí me entiende? ¿Ok? No hay ninguna comunión. Espiritualmente, la iglesia y el mundo no tienen nada en común. ¿Ok? Y nosotros somos el templo de Dios. No, mire lo que dice: como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Ok? ¿Qué es la iglesia? Los llamados. ¿Los llamados a qué? A salir fuera. ¿Fuera de dónde? Del mundo. ¿Ok? Por eso Juan nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. El cristiano no puede vivir con un pie en el mundo y un pie en el reino. Es imposible. El cristiano fue llamado a salir fuera del mundo, a vivir una vida separada, diferente y de santidad. ¿Ok? El cristiano no puede andar en el mundo, y Dios llama a los cristianos a la persona que Dios llamó a salir del mundo y sale y obedece y sigue a Cristo. Esa persona viene a ser parte de the called out ones, de los llamados a salir fuera. Y eso es lo que quiere decir la palabra iglesia, literalmente. The called out ones. Los que Dios llamó para que salieran y fueran diferentes. ¿Ok? Esa es la iglesia. All right. Entonces él dijo algo. La iglesia está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. ¿Ok? Now déjeme, en Romanos, estoy tratando de recordar aquí de memoria, Romanos capítulo 8, hay un verso que nosotros usamos mucho para evangelizar a la gente, ¿verdad? Que si crees, que si confiesas con tu boca, ¿se acuerdan de ese verso? Que si confiesas en tu boca que Cristo es el Señor y crees en tu corazón, serás salvo. Now,
¿Cómo ustedes interpretan ese verso? Que si confiesas con tu boca. ¿Ok? Pero que si antes de que diga lo del corazón, si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, ¿qué es confesar con la boca? ¿Cómo si ustedes se imaginan esto de confesar con la boca que Cristo es el Señor? Confesar algo que verdaderamente nosotros sabemos y que sabemos que es verdad. Ok, confesar algo que verdaderamente sabemos que es verdad. Yes, sir. Says out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ok, de la abundancia del corazón habla la boca. Ok. Ok, testificar que Jesús es Dios. Ok, todo esto es bueno. Pero aquí es donde tiene usted que conocer un poquito de la cultura y el mundo donde estaba viviendo la iglesia. En esa cultura, si algún oficial romano, un soldado romano, te hacía una señal o te ponía algo así, tú tenías que confesar, César es el Señor. ¿Ok? César es el Señor. Y te dejaban, estar en paz. César es el Señor. Pero cuando Pablo le dice a la iglesia, ¿y dónde está la iglesia que le está escribiendo? En Roma. Es la epístola a los romanos. Está en Roma. ¿Ok? Y Pablo, les dice que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor, eso quiere decir que si alguien te confronta y te dice quién es el Señor, si quieres vivir vas a decir César es el Señor. Pero Pablo dice, no, tú vas a confesar Jesús es el Señor. Y te podía costar la vida. Por eso el verso lleva tanto peso, pero como nosotros no entendemos la cultura, ni entendemos lo que le costaba a los creyentes confesar que Cristo era el Señor en una cultura donde se demandaba que tú confesaras César es el Señor, confesar que Cristo era el Señor te podía costar la vida. ¿Puedo utilizar la palabra declarar? Sí, declarar, pero más todavía, sí, se puede usar la palabra declarar, pero la palabra que usa es confesar y tendría que ver, ¿verdad?, en qué diferencia. Ajá. Pero se podía usar lo mismo, ¿verdad? Entonces, pero ¿entienden lo que nos está diciendo Jesús? Okay, esta es la iglesia. Esta es la iglesia, edificada sobre la roca. Esta es una iglesia que no compromisa. Esta es una iglesia que está dispuesta a confesar su fe hasta la muerte. Han sido llamados, han salido fuera del mundo, están viviendo para Dios. Ya no hay esta mezcla entre que un día soy cristiano y otro día no soy cristiano, o en el trabajo te avergüenzas de quién eres, o entre tu familia te da vergüenza de quién eres. No, este es un grupo de gente que fueron llamados, salieron fuera y con toda certeza y con toda valentía dicen, yo soy de Cristo y Cristo es el Señor. Esta es la iglesia. Amén. ¿Entendemos eso? Entonces luego ahí Jesús le dijo algo a la iglesia, reveló algo a la iglesia. Contra esta iglesia, los llamados que salieran fuera y que están sirviendo a Dios con todo el corazón, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si hoy en día vemos una iglesia sin poder, es porque los cristianos quizás no sean cristianos y la iglesia quizás no sea la iglesia porque todavía están en el mundo, hablan como el mundo, viven como el mundo, visten como el mundo, actúan como el mundo. Entonces hay un dicho en inglés, dice, if it walks like a duck and it quacks like a duck, it's a duck. ¿Verdad? Entonces, déjame hacerte una pregunta. ¿Sabe tu familia por tu testimonio que tú eres cristiano? ¿Saben tus amigos por tu testimonio que tú eres cristiano? ¿Saben tus vecinos por tu testimonio que tú eres cristiano?
Esa es la iglesia. Y ahí los lleva Jesús a Cesarea de Filipos, donde hay estos templos en honor a César, y hay en honor a Felipe, y hay estos altares a diferentes dioses. Y Jesús ahí les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Nunca compares a Jesús con Juan el Bautista, ni con Elías, ni con Jeremías, ni con María, ni con el Papa, ni con Buda, ni con Confucio, ni con Mohammed. Jesús es el Señor. Él solo es el Señor. Y entonces ahí los lleva, y Pedro, por revelación divina, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Nosotros, como hemos tenido este encuentro personal con Jesucristo, nos paramos con toda certeza y decimos, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es. Y Él dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Ok? Now, nomás un punto más aquí, luego seguimos leyendo. Cuando nosotros leemos este verso, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, cristianos se imaginan una iglesia cerrada detrás de una gran puerta, un gran puertón, un gran muro, un gran puertón, y el diablo y los demonios están queriendo entrar y no pueden entrar. No, Él no dijo la puerta de la iglesia, Él dijo la puerta ¿de qué? Del infierno. Eso quiere decir que donde se refugien demonios, la iglesia puede venir y tumbar esa puerta y hacer libre a lo que ellos tengan cautivo. ¿Sí me entiende? En mi nombre echarán fuera demonios, y la palabra literalmente es lanzarán fuera demonios. Los van a agarrar y lanzar y agarrar y lanzar. ¿Sí me entiende? Esa es la iglesia. ¿Ok? La iglesia no está asustada de que la embrujen. La iglesia le dice al diablo, cuidado, brujo, porque ahí vengo yo. Y mayor es el que está en mí que el que está en ti. ¿Sí me entiende? Pero si la iglesia, nomás en cualquier reacción de cualquier demonio enano, corre y se esconde, quizás no es la iglesia. ¿Ok? Now, a lo mejor ustedes dicen, pues esa es su opinión, pastor. Por eso se lo leí de la Biblia. ¿Ok? Para que no diga que es mi opinión. ¿Ok? Y me estoy acordando ahorita de cuando estuvimos en Cesarea de Filipos. ¿Ok? All right, todo esto sucede. ¿Va todavía conmigo? Okay. Se va de Betsaida, se va a Cesarea. Él les mandó, dice el verso 30, que no lo dijesen esto a nadie. Y luego, Pedro tiene esta gran revelación. Me decía un amigo mío, decía, Esteban, hasta una ardilla ciega de vez en cuando encuentra una nuez. Y Pedro habla mucho, pero aquí le pegó al clavo, aquí Dios le reveló algo a Pedro. Y yo me imagino que Jesús le dice, hey Simón, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y yo no sé, a lo mejor no sucedió así, pero yo me imagino que Pedro, ahí está Juan, ahí está Jacobo, ahí está Mateo, ahí están los demás, como que Pedro le dice, a mí me lo reveló a mí, no a ustedes. No dijo nada, pero Y entonces vamos a guardar eso en mente nomás ahí. Comenzó a enseñarles, dice el verso 31, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle.
So, Jesús está diciendo, hey, me van a matar, me van a rechazar, pero voy a resucitar al tercer día. Pero los discípulos no oyen la parte de que voy a resucitar al tercer día. Ellos se escandalizan de la primera parte, me van a matar, me van a hacer y todo. So Pedro agarra a Jesús y le dice, Señor, ven para acá, Señor, no andes diciendo esas cosas. Acuérdate, yo soy Pedro, el que el Padre le reveló. Ok, déjame darte un consejo, Jesús. No andes diciendo esas cosas. Y no andes diciéndose esas cosas. Entonces, porque Pedro volviéndose, se los lleva aparte Pedro a Jesús, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Wow, Pedro está acá, y ahora Pedro está acá. ¿Y no nos pasa eso a nosotros los cristianos? No, Dios me usó. Dios me usó. Aleluya. Una vez nos dijo una hermana, y me da tristeza en verdad recordar esto, no lo digo con gozo, pero su esposo Dios lo estaba usando y ella dijo, mi esposo ya no necesita de las oraciones de ustedes, porque Dios ya lo está usando. Y el hombre ahorita anda en el mundo, perdió su matrimonio y su familia. Cuidado, porque nos pasa a todos. Dios me usa a mí, o yo sé más que tú, o Dios es, y Pedro está en esta nube y, ahora, ¿cómo se debe haber sentido? No sé, pero antes de la caída viene la altivez de espíritu, dice el proverbio. Cuidado, cristianos, hello, tengo su atención. Cuidado cuando Dios te usa, ¿ok? Te voy a dar un consejo. Si puedes, después de que Dios te ha usado, busca un lugar, ponte de rodillas y humíllate delante de Dios. Porque nos puede pasar a nosotros lo mismo. Y les digo por experiencia propia si nos pasa. ¿Ok? Llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Now, para empezar a terminar aquí, para terminar el capítulo 8, quiero, porque lo demás se explica, ¿verdad? Esto está muy claro lo que Jesús está diciendo, ¿verdad? Si quieres seguirme, te va a costar. Si quieres seguirme y proteger o guardar tu vida, la vas a perder. Pero el que pierde su vida por causa mía y del evangelio, la va a encontrar.